Bienvenidos a nuestro curso La Psicología de la Personalidad, Grupo A, sexto semestre de Psicología de la Universidad de Pamplona. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema interesante como es la personalidad. La palabra personalidad procede etimológicamente de la palabra latina máscaras, las cuales eran utilizadas por los actores en sus representaciones teatrales. Cada una de estas asociaba a un tipo de carácter, por lo que el público asociaba las máscaras con respecto al papel que iban a representar los actores en su obra teatral. Hasta en la Edad Media es donde la palabra adquiere su significado de identidad propia. La Real Academia nos postula 8 significados acerca de la palabra personalidad. Trabajaremos los que son más relacionados con el tema que vamos a desarrollar. El primer significado es la diferencia individual de cada persona, es decir, lo que nos hace diferente a otros. Y la segunda definición es el conjunto de cualidades que constituyen a cada persona o un sujeto inteligente. Ahora hablaremos sobre los múltiples conceptos que hay de personalidad, pero en este caso nos enfocaremos en 3 autores fundamentales: Carl Jung, Gordon Allport y Fritz. Carl Jung nos habla de que la personalidad son caras o máscaras que el hombre representa ante la sociedad, que se ven influenciados por aquellos estímulos internos y externos del ambiente. Gordon Allport nos habla de que la personalidad es la organización dinámica en el interior del individuo de aquellos sistemas psicofísicos, como las experiencias, creencias y expectativas, en donde se ven determinadas por las conductas y pensamientos del hombre. La personalidad es de naturaleza cambiante, es interna y tanto la mente como el cuerpo es una unidad. El tercer autor es Phillips, quien describe al hombre como un ser único y esencial resultado del todo de la persona. Se forma a través de su ciclo vital que predice su conducta con rasgos generales específicos. A partir de los conceptos dados por los anteriores autores, vamos a hacer una consolidación del concepto de personalidad. Personalidad, según Caprara y Cervón en el año 2000, nos dicen que es un sistema complejo y dinámico de elementos psicológicos que interactúan recíproca los unos con los otros. Dentro de la personalidad encontramos diferentes definiciones según la RAE. También nos dice que es un conjunto de cualidades que constituyen a las personas y la diferencian de otras. Como por último tenemos que es el uso habitual y desde el sentido común tiene 2 funciones, lo cual es adaptativa y de aspecto inadecuado al pensar que hay peores y mejores. Tenemos algunos elementos para entender el concepto de personalidad, lo cual es el constructo hipotético y que no implica connotaciones de valor. Incluye una serie de elementos, también por lo que abarca una conducta manifestada y privada y un distintivo propio de cada individuo. Dentro de los elementos para entender el concepto, encontramos también que es una conducta igual de elementos estables como aspectos socioculturales y que por lo tanto también incluyen otra serie de elementos. Decimos que también esa es de carácter adaptador y esto lo plantea según Bermúdez en el año 1985. Costa y McRae en el año 1994 retoman el concepto de Allport, lo cual se diferencian de 6 características fundamentales, como primero, organización dinámica; segundo, sistemas psicofísicos; tercero, una forma característica de pensar y actuar; cuarto, unas influencias externas; quinto, biografía objetiva; y sexto, el autoconcepto. Pervin en el año 1988 dice que la personalidad es una constante movilización entre estática, lo cual es la estabilidad, y el flujo como el cambio. Según Pervin, la personalidad es una organización compleja de cogniciones, emociones y conductas que dan orientaciones y pautas como coherencias a la vida de unas personas. La psicología de la personalidad como disciplina. En la antigüedad, Hipócrates ofreció una aproximación bastante sistemática al estudio de las causas que explicaban las diferencias individuales, introduciendo el concepto de temperamento. Señalaba la existencia de 4 humores: sanguíneo, flemático, colérico o melancólico. En el siglo XX, los psicólogos desarrollaron test mentales para selección y diagnóstico, intentando demostrar su utilidad a la hora de resolver problemas prácticos urgentes asociados con la inmigración, las organizaciones laborales o la educación. A pesar de este énfasis en el desarrollo de los tests, el estudio de la personalidad no se formalizó.
No fue sino hasta finales de la década de los 30 cuando la publicación de 3 manuales hicieron posible que esta rama de la psicología se considerara como disciplina científica. En este caso nos referimos a Allport, que en 1937 publicó Personalidad, una interpretación psicológica. Murray, quien en 1938 publicó Exploraciones en Personalidad, y Stanger en 1937 con su publicación Psicología de la Personalidad. Estas obras permiten cifrar en torno a los 75 años de antigüedad de esta disciplina de la psicología. La psicología de la personalidad consideró como unidad principal de análisis a la persona total y analizó conductas privadas, no públicamente observables, como la motivación, así como las diferencias en la aplicación de las leyes de funcionamiento. De este modo, en la Segunda Guerra Mundial, influyó en la psicología de la personalidad a través del desarrollo de intervenciones clínicas para readaptar a los soldados, sus familiares y población en general para superar los problemas originados por los desastres bélicos. Bases teóricas de los procesos motivacionales, encontramos que la psicología de la personalidad se centra en estudiar a la totalidad del individuo. Esto quiere decir que adopta un papel eminentemente integrador, ya que toma parte de todas las otras disciplinas, generando así un núcleo de teorías que fundamentan una sola. Entonces así, a lo largo de la historia, vemos que entre los años 30 y 70 se formulan las grandes teorías de la personalidad de tipo clínico. Encontramos entre tanto las dinámicas desarrolladas por Freud, Jung, Fromm, Adler, entre otros, como también las humanistas, desarrolladas por Carl Rogers, Maslow y Murray, las cognitivas por Kelly, y las factoriales o multirrasgo por Allport, Wilford y Cattell. En este modelo encontramos el modelo de los 5 grandes rasgos de personalidad. Desde finales del siglo XX y a lo largo de la primera década del siglo XXI hasta nuestros días, podemos recalcar que la psicología de la personalidad ha adoptado concepciones sociocognitivas, lo que quiere decir que se considera a la persona como un ente proactivo y no reactivo, haciendo elección y creación de situaciones, así como intencionalidad en su camino hacia las metas y objetivos. Vamos a explicar los modelos teóricos según Bermúdez para describir y explicar la personalidad. Encontramos 3 modelos: el internalista, el situacionista y el interaccionista. El modelo internalista nos dice que las personas son agentes activos y su principal objeto de estudio, o lo que lo identifica, es que se basa en los factores determinantes, los factores personales. Nos dice que la conducta es consistente y estable a lo largo del tiempo y que esto nos permite predecir el comportamiento. Entonces encontramos el esquema de los 3 modelos. En este caso vamos a explicar el modelo internalista. Entonces decimos que la conducta es producto de los factores personales más la situación. ¿Por qué decimos que en este caso los factores personales se recalcan? Porque es un modelo internalista, es decir, el interior de la persona. Entonces este modelo nos plantea o nos explica tres tipos de planteamientos. El planteamiento procesual, que nos dice que es la manera en la que se estudian los estados afectivos y cognitivos que determinan la conducta. El planteamiento estructural, que se basa o hace referencia a los rasgos de personalidad que establecen y orientan la conducta, así como también nos explicaba la teoría de Allport. Y los planteamientos biológicos, que son la parte más reduccionista de este modelo, debido a que explican la conducta por medio de factores hereditarios o anatómicos. El siguiente modelo es el situacionista. Este describe a las personas como agentes reactivos, ya que la conducta se dirige a la situación. También afirma que la conducta es precipitada, por lo que ésta proviene del exterior. También establece secuencias causales. Pasamos a explicar el esquema del modelo situacionalista, y en este describe la conducta como una suma de factores personales
más situacionales. Encontramos los situacionales subrayados, ya que estos son los más importantes en este modelo, ya que la conducta proviene del exterior. El tercer modelo es el modelo interaccionista. Se nos plantea que hay una relación bidireccional entre lo que son los factores personales y los factores situacionales. Digamos que unas características que guarda con sus antecedentes es que es un proceso continuo que establece, pues, digamos, una relación entre la producción final de la conducta y los factores o rasgos o situaciones que están presentes dentro de la producción, así como las situaciones ambientales que la permiten. El individuo es un agente activo y es reactivo en la medida de las interpretaciones psicológicas que él hace sobre su medio. Lo determinante en este caso son los factores cognitivos y la interpretación psicológica asignada a las situaciones. Pasando al esquema, vamos a ver dos modelos que pues son... Vamos a verlo. ¿Ya? Bueno, son dos modelos que coexisten dentro del mismo modelo. El primero tiene una explicación de causa, que sería un peso igualitario entre los factores personales y los factores situacionales, y como resultado tendríamos la conducta. Ese sería el unidireccional y da una explicación, una relación de causa. El multidireccional, por el contrario, se nos presenta como una tríada, y allí la conducta, las situaciones y los factores personales tienen una influencia recíproca entre todos ellos. Elementos de la personalidad. La estructura de personalidad se refiere a los aspectos más estables de ella. Se utilizan para poder conocer la consistencia de las respuestas de un individuo, también para describir a una persona, compararla con otra y también para predecir su conducta futura. Los tipos nos ayudan para agrupar esos diferentes rasgos y poder comprender cómo diferentes personas comparten estas mismas características. El proceso se refiere a los conceptos motivacionales, cognitivos o afectivos que dan cuenta de la conducta. La personalidad es un sistema de unidades medidoras, expectativas, metas, creencias y procesos psicológicos, cognitivos y afectivos, conscientes e inconscientes que interactúan con la situación. Los determinantes ambientales y culturales nos dice que el individuo, hay que tener en cuenta que el individuo a lo largo de su vida recibirá muchas influencias, tanto biológicas como genéticas, los cuales van a afectar como tal la personalidad. Primeramente, hablamos de la cultura, entonces dice que hay que pertenecer a una cultura determinada para así formar ir formando nosotros nuestra propia personalidad, donde nos proponemos a realizar metas en las cuales vamos a tener éxito o fracaso. También nos habla de la familia. Dice que la familia es una importante influencia para que nosotros construyamos nuestra personalidad, porque desde los diferentes tipos de crianzas que hemos tenido, esto nos va desarrollando para así nuestros padres sean un modelo como tal, donde nuestras recompensas y o castigos que se hayan formado por nuestras conductas formen nuestros comportamientos y así nos determinen para tener relaciones sociales. También está otro factor que es lo biológico, y es el factor más importante porque es donde están nuestras características, que puede ser la inteligencia, y donde están también abarcan nuestras otras más que son socioculturales. Los niveles de análisis. McAdams propone que para entender la estructura y dinámica de la personalidad se deben incluir al menos 3 niveles, ya que el problema de sí de la personalidad se mantiene o cambia, va a depender del nivel al que nos movamos. En el nivel 1 habla de que los rasgos disposicionales que se caracterizan por una cierta estabilidad temporal y consistencia transicional.
En el nivel 2 hace alusión a la que la persona quiere, expectativas, creencias motivacionales y los métodos que utiliza para conseguir lo que desea, estrategias o planes. En el nivel 3 consideraría la autenticidad e identidad de una persona propia, narración o historia vital. Hacen referencia al principio. Las integraciones recientes hacen referencia al principio de que cada persona es como otras personas, como algunas otras personas y como ninguna otra persona. Por esto, algunos autores han indicado 5 principios de la nueva ciencia integradora de la personalidad, complementando los 3 niveles anteriormente mencionados. El primer principio, llamado evolución y naturaleza humana, hace referencia a que las vidas humanas son variables individuales en un diseño evolutivo general. El segundo principio, la estructura disposicional, diría que las variaciones en un conjunto pequeño de rasgos disposicionales implicados en la vida social constituyen los aspectos más estables y reconocibles de la individualidad psicológica. El tercer principio, adaptaciones características, indicaría que más allá de los rasgos disposicionales, nuestras vidas varían con respecto a un amplio rango de adaptaciones motivacionales. El cuarto principio, narraciones de vida e identidad personal, indica que más allá de los rasgos y de las adaptaciones características, las personas varían con respecto a la historia de vida que integran. Y finalmente, el quinto principio, el papel diferencial de la cultura, resalta el papel de la cultura en los distintos niveles de la personalidad. A modo de conclusión, se llega a la definición de personalidad como la forma de pensar, percibir o sentir de un individuo, que constituye su auténtica identidad, integrada por elementos de carácter más estable, los rasgos, y elementos dinámicos, cognitivos y afectivos, más vinculados con la situación y las influencias socioculturales que determinan la conducta del individuo. Debido a esto, se ha considerado su estudio en una disciplina de la psicología con entidad propia y con enormes vinculaciones con la realidad social y política paralela a su desarrollo. Como se mencionó anteriormente, los modelos se han presentado como una forma de organizar las distintas teorías que han estudiado la personalidad, entre ellos modelo internalista, modelo situacionista y modelo interaccionista. También tenemos los elementos que estudia el psicólogo de la personalidad, que son los aspectos estructurales, aspectos procesuales, nivel de análisis e integraciones recientes. Here we go.